En esta primera unidad vamos a ubicarnos en generalidades de bacterias. En este punto queremos hacer énfasis en nuestro objetivo de aprendizaje, el cual es que al finalizar esta unidad el estudiante estará en capacidad de reconocer las bacterias a partir de la descripción morfológica, reproducción, requerimientos ambientales, interacciones biológicas y genéticas para facilitar la identificación de los géneros bacterianos existentes y especialmente aquellos que son de importancia en la medicina humana. Inicialmente debemos de tener en cuenta de revisar nuevamente qué es un cromosoma bacteriano. Entonces recordemos que el cromosoma bacteriano es una molécula de ADN bicatenario circular. Circular en la mayoría de los géneros bacterianos, pero vamos a encontrar algunos géneros de importancia médica o al menos en la industria farmacéutica que van a tener un ADN lineal. Más o menos un cromosoma bacteriano puede contener entre 1000 a 9000 kilobases. Es una unidad considerada replicación, tiene un origen de replicación y además de eso se considera que es semiconservativa y bidireccional. En la gráfica inferior podemos observar algunas enzimas que son relevantes en el proceso de la replicación bacteriana. Entre ellas están la topoisomerasa, las helicasas, la ADN polimerasa y las ligasas. ¿Qué función tiene cada una de estas enzimas? Las topoisomerasas, recordarán ustedes que tienen la capacidad de aliviar ese superenrollamiento en el que constantemente está el material genético. La ADN polimerasa tipo 3 es la que va a generar y aportar en la síntesis de una cadena nueva continua, mientras que la ADN polimerasa tipo 1 va a tener la capacidad de aportar en ese síntesis de la cadena rezagada. La ligasa lo que va a hacer es remover en cierta manera y ayudar con esos fragmentos de Okazaki que se forman en la cadena rezagada o retrasada. Adicionalmente, las bacterias pueden presentar unos elementos genéticos extracromosomales. Recordemos que estos elementos van a ser facultativos y opcionales para las bacterias y que en la medida que los presentes se van a reflejar como una ventaja para ellas. Están entonces los plásmidos, que son moléculas de ADN también de doble cadena circular y covalentemente cerradas. Este plásmido, estos plásmidos tienen sus propios orígenes de replicación y van a tener la capacidad de replicarse de manera autónoma. Una característica importante de los plásmidos es que no son capaces de integrarse al cromosoma. Por lo tanto, aquí los invito a que adicionen en sus consultas cuántas clases de plásmidos tenemos. Es importante diferenciarlos. ¿Por qué? Porque en el aspecto de la resistencia adquirida en las bacterias vamos a encontrar plásmidos R o plásmidos de resistencia, que son bastante importantes desde la genética bacteriana hacia los mecanismos de resistencia que los microorganismos pueden representar o reflejar. Otro elemento extracromosomal son los episomas. ¿Qué es un episoma? Un episoma es igual que un plásmido. El punto o la diferencia es que los episomas son capaces de existir integrados o no integrados en el cromosoma bacteriano. Pueden replicarse de forma autónoma, pero también pueden integrarse al cromosoma y replicarse junto con el cromosoma. Y algo que debemos de tener en cuenta en estas secuencias genéticas es que un mismo elemento genético puede existir en una bacteria A como plásmido y en una bacteria B como episoma. Pueden contar también con unos elementos móviles o transponibles. Hay dos elementos que se reconocen, las secuencias de inserción y los transposones. ¿Qué son las secuencias de inserción? Realmente son los elementos móviles más sencillos que una bacteria puede expresar y poseen entre 800 y 1400 pares de bases. Contienen solo exclusivamente los genes que codifican para la transposición, o sea, para cambiarse de un sitio a otro o cambiar ese segmento. Algo característico es que las secuencias de inserción presentan a ambos lados secuencias terminales cortas que se denominan IR o inversamente repetidas, es lo que se denominan palindrómicas. Y estas secuencias más o menos constan de 10 a 40 pares de bases. ¿Qué es un palíndromo? Recordemos gramaticalmente que son las palabras, en este caso, pues que se pueden leer de izquierda a derecha, igual de derecha a izquierda. Para dar un ejemplo, la palabra reconocer.
Por otra parte, entonces los transposones también se van a definir como secuencias de inserción que contienen genes extras. Pueden existir transposones compuestos y estos van a tener una región central que contiene genes extras y van a estar limitados por elementos de secuencia de inserción, básicamente con una secuencia idéntica o muy similar. ¿Qué capacidad tienen los transposones? Son denominados, como lo habíamos dicho en la primera parte, genes saltarines, o sea que tienen la capacidad de saltar de una posición a otra si están dentro del cromosoma o si están en un episoma autónomo o en un plásmido. Y están muy asociados precisamente con el factor de mecanismo de resistencia en las bacterias. En este ejemplo, en esta gráfica, podemos entonces observar las dos secuencias de inserción limitando y los genes extras que están conformando un transposón. Tenemos entonces que definir qué es un genotipo y qué es un fenotipo. Como lo muestra la gráfica, que seguramente la han visto en forma viral en las redes sociales, fenotipos vemos y genotipos no sabemos. Esto también aplica no solamente para los humanos, sino para las bacterias. ¿Cómo se define un genotipo? Es el conjunto de caracteres genéticos que la bacteria posee y que va a ser capaz de transferir o de transmitir en su descendencia. ¿A través de qué? Pues de la división binaria, la reproducción. Y un fenotipo entonces se define como el conjunto de caracteres manifestados por la interacción de ese genotipo con el medio ambiente, ese microambiente donde la bacteria esté. De allí que vamos a encontrar que también pueden existir variaciones tanto del fenotipo como del genotipo. Empecemos por las variaciones fenotípicas. Se describe que estas variaciones fenotípicas pueden afectar la mayoría de la población y generalmente son variaciones reversibles. Pueden ser de tipo morfológico, o sea que una bacteria de forma cocoide llegue a expresarse de pronto de una forma cocobacilar, de tipo cromógeno, aquellas bacterias que son capaces de producir pigmento. Entonces en una segunda generación estas bacterias pueden dejar de producir ese pigmento y luego vuelven y lo producen. Aquellas cambios o variaciones que pueden ser enzimáticos, también lo mismo, enzimas importantes para su metabolismo o incluso enzimas también que van en contra de algunos antibióticos, y variaciones patogénicas, entonces ahí cuando están involucrando factores de virulencia en cuanto a su expresión. Por otra parte, entonces, el genotipo también puede tener sus variaciones. En ese contexto nos vamos a ubicar en dos aspectos importantes. Esas variaciones pueden ser a través de mutaciones o pueden ser por procesos de transferencia de material genético. En cuanto a mutaciones, ustedes reconocerán algunas de las que vamos a mencionar. ¿Qué es una mutación? Recordemos la definición rápidamente. Es cualquier alteración permanente en la secuencia de ADN. Ese es un cambio genotípico. Por lo general son cambios hereditarios. Existen mecanismos de reparación y de reversión que se denominan retromutaciones. En este punto hago énfasis y por eso notarán ustedes que la palabra permanente está escrita entre comillas, porque a pesar de que se considera algo definitivo, las bacterias han desarrollado mecanismos donde hacen estas retromutaciones y vuelven a su estado original. Y estas pueden ser espontáneas o inducidas por agentes mutágenos que pueden ser físicos o químicos. De allí algunos ejemplos relevantes en este cuadro que les estoy presentando. Los de tipo sustitución, de lesión, adición, especialmente macroadición, y el proceso de inversión. Noten ustedes que cada uno de estos tipos de mutaciones tiene un agente causal, que por lo general son análogos de bases, radiación ultravioleta, agentes desaminantes, alquilantes o pueden ser espontáneos. En el caso de la lesión, generalmente son radiaciones también que las pueden afectar, algunos agentes alquilantes. En cualquiera de las consecuencias por estos tipos de mutaciones se va a generar un cambio grande, ya sea que se forma un codón sin sentido, un péptido trunco, o se forma un codón de sentido erróneo, o una proteína alterada. O se da una interrupción del gen. Cualquiera va a ser una consecuencia que va a representar en el microorganismo un cambio de una expresión de algo. De allí resalto dos elementos importantes dentro de ese tipo de adición, macroadición específicamente, que es cuando se adicionan o se cambian más de dos nucleótidos. Vamos a encontrar que el agente causal asociado son los transposones o las secuencias de inserción, al igual que en el proceso de inversión. Y en esto es súper importante precisamente porque le da a la bacteria capacidad de hacer variabilidad antigénica o también adquirir mecanismos de resistencia a los antibióticos.
Las mutaciones desde el punto de vista de transposición, como pueden ustedes ver en el punto 1, pueden generar un mecanismo de cortar y pegar. ¿Sí? Entonces la bacteria sensa desde donde está el transposón un sitio donde se va a insertar, su sitio blanco, y lo que va a hacer es quitarse de allí, removerse y se traslada al sitio blanco donde quiere insertarse. O puede hacer el mecanismo de copiar y pegar, que lo que hace es reproducir esa secuencia de transposón exactamente igual dentro de su cromosoma o dentro de su plásmido, depende de donde esté ubicado, y se inserta en una secuencia blanco que ya tiene definida. Por otra parte, entonces dentro de las variaciones de genotipo vamos a encontrar que hay transferencia de material genético y ese va a ser reflejado, representado por tres procesos supremamente importantes para las bacterias, los cuales son transformación, conjugación y transducción. Ese es un intercambio que hacen las bacterias, cualquiera de ellos un intercambio de forma horizontal. Allí no estamos hablando ya de la descendencia. De allí, entonces, que explicaremos el primer proceso que es la transformación, para lo cual, a pesar de que sea el proceso que se vea como más sencillo de entender en las bacterias, la bacteria debe haber desarrollado una competencia y debe tener la capacidad, como se puede observar en la gráfica a su derecha, vamos a encontrar que hay una bacteria que se lisa en el microambiente y deja expuestos sus elementos cromosómicos o fragmentos de ADN. La bacteria receptora lo que hace es, como tiene la capacidad de hacer transformación, captura o capta a través de sus estructuras externas el cromosoma libre que está en el microambiente, lo incorpora a su citoplasma y tiene la capacidad de generar una recombinación. Entonces, obtiene los fragmentos exclusivamente necesarios o los que ella sense que le van a aportar para hacer una recombinación y un cambio y obtener una bacteria transformada. Por otra parte, está el proceso entonces de conjugación. Este definitivamente se considera un proceso donde la transferencia de los genes se produce por un contacto directo de una célula donante y una célula receptora. Esta es un contacto físico y está mediado por una estructura que se denomina pili o pilus sexual. Ese pili sexual está codificado por un factor que se denomina el factor de fertilidad o factor F y este va a estar localizado específicamente en un episoma. De allí que en este proceso encontramos entonces, como pueden observar allí, que hay una bacteria que tiene la capacidad de expresar el pilus y lo que va a hacer es inducir un puente conjugativo con una bacteria receptora. Y a través de ello, lo que se observa allí de color fucsia, va a ser una transferencia realmente de ese material genético. Cuando el plásmido se encuentra libre, pues lo transfiere de esa manera, o si está en forma de episoma integrado, va a tener la capacidad de transferirlo también. Entonces, ¿cómo se establece el contacto celular en un proceso de conjugación? Lo primero que hace la célula donante es hacer un contacto de la punta del pili con la célula receptora, donde ese pili comienza un proceso de despolimerización y forma un puente conjugativo a través del pilus sexual. En ese puente conjugativo lo que ustedes observan en rojo es el episoma autónomo que empieza a generar una transferencia. Entonces es autotransferible y es autorreplicativo también. Y se transfiere exactamente la misma cantidad y la misma información genética a la célula receptora y finalmente las células pues vuelven y dañan ese puente conjugativo y ya se separan. Entonces los posibles estados del factor F vamos a encontrar tres. El F+, que funciona como un episoma autónomo, el HFR de alta frecuencia de recombinación, que funciona como un episoma integrado, y el F', el cual funciona como un episoma autónomo, de tal manera que contiene ya genes del cromosoma puntualmente de la bacteria. En una misma bacteria, en diferentes momentos, se pueden encontrar estos tres estados. Vamos entonces a explicar de dónde se obtiene cada uno de los estados. El F+ es el básico, que es el autónomo, y en algún momento de la vida bacteriana, de esa célula bacteriana, el episoma autónomo, que está aquí completamente puro, en una secuencia pura, por decirlo de alguna manera, va a tener la capacidad de integrarse al cromosoma de la bacteria. Y al quedar integrado se va a dar una recombinación homóloga, generando un estado de alta frecuencia de recombinación, que es lo que vemos aquí.
En este punto, entonces, cuando está en un estado HFR o de alta frecuencia de recombinación, vamos a encontrar que en algún momento de la vida de esta célula bacteriana vamos a generar un proceso, o sea, va a generar un proceso donde ese episoma va a escindirse, va a dividirse y va a volver a un estado autónomo. Pero en ese proceso de excisión va a arrastrar cierta parte del material genético aquí representado del cromosoma de esta bacteria, de tal manera que el episoma autónomo queda combinado con fragmentos del cromosoma bacteriano. ¿Qué sucede entonces cuando se da la transferencia entre células que están en un estado F+ y una población de células bacterianas que están en un estado F-? Sabemos entonces que este factor F+ le da la capacidad a la bacteria de expresar la estructura tipo pili, que va a permitir hacer un proceso de conjugación con una bacteria que no presente esta característica. Una vez se establece el puente conjugativo, como lo explicamos en el proceso general, va el episoma a generar un proceso de autorreplicación, aquí está en forma autónoma, y autotransferencia, de tal manera que la población F- va a obtener un episoma con las mismas características y la misma información, quedando finalmente toda la población de esa transferencia convertida a células F+. Si la transferencia entre células se da a partir del estado del episoma HFR, ¿qué va a suceder? Hay una expresión obviamente de estructura tipo pili para que haga su puente conjugativo y la célula F- va a recibir parte de la información genética que codifica para la expresión del pili, pero a su vez va a recibir parte de la información del cromosoma. En el momento en que se transfiere ese segmento a la célula F-, va a tener una información combinada, pero el segmento que le pasa la célula HFR a la célula AF- no va a ser lo suficientemente completo o no va a tener la codificación completa para que esta célula que está recibiendo la información sea capaz de expresar la estructura tipo pili, o sea que la célula que recibe esta información continúa siendo F-. Y si la transferencia se da entre una célula donante F' y su población F- o la población F-, va a ocurrir exactamente el mismo proceso de autonomía de paso o transferencia del episoma a través del puente conjugativo, quedando un episoma exactamente igual al que tenía la célula F'. Por lo tanto, el contenido que queda en este episoma autónomo de la célula receptora va a quedar con las características iguales a una célula F'. Otro proceso que hace parte de la transferencia de material genético es el proceso de la transducción. ¿Qué es la transducción? Es un fenómeno por el cual se transfiere un fragmento de ADN de una bacteria a otra a través de un fago o bacteriófago. Recuerden ustedes que en los virus existen este tipo de fagos que van a tener su cabeza con su cápside, un material genético, cuello, una cola, una placa basal y unas fibras. Estas fibras les sirven para hacer un proceso de adhesión y anclaje y a partir de ese anclaje son capaces de inyectar en cierta manera el material genético contenido. Para que se dé la transducción pueden ocurrir dos tipos de ciclos, un ciclo lítico o un ciclo lisogénico. ¿De qué depende que dé uno o el otro? Que se genere cualquiera de los dos. Del tipo de fago. Si estamos frente a un fago que es de tipo virulento, el ciclo que se va a generar es un ciclo lítico. Vamos a explicarlo aquí. En el paso 1, entonces tenemos que el fago va a inyectar en la bacteria el material genético que contiene. Al inyectar ese fago, ese material a la bacteria, va a inducir a que el cromosoma o el DNA de la bacteria sea digerido. En este caso, lo que va a hacer el DNA del fago es replicarse como tal, junto o mezclando con igual probabilidad el material digerido de la bacteria, y en este caso la célula huésped lo que va a hacer es transcribir y traducir el DNA del virus y producir proteínas del fago. Cuando se completa todo el proceso viral de ensamblaje de estos nuevos fagos, entonces lo que hace es inducir a través de unas modificaciones enzimáticas la lisis de la bacteria, dando origen a nuevos fagos y se liberan al microambiente donde estén.
Por otra parte, puede ocurrir que si a la bacteria la infecta un fago que es de características como un fago atemperado, entonces lo que va a hacer es introducir ese material genético, pero en este caso, tipo material genético se convierte pues como en un profago, ese DNA se va a integrar al cromosoma bacteriano, convirtiéndose en el profago que les estoy mencionando. De una manera u otra, el profago va a generar un proceso de replicación o división celular simultáneamente o en la medida que la bacteria empiece a hacer su fisión binaria. Posteriormente, cuando esta bacteria ya se ha reproducido y el fago, obviamente el profago se ha replicado en otras unidades bacterianas, este profago se puede separar de la célula y perfectamente puede inducir a la célula bacteriana a entrar en un ciclo lítico, o sea, volveríamos acá. ¿De qué depende también de que este fago genere un ciclo lítico, induzca? Del tiempo de crecimiento, de maduración en el que esté la bacteria en ese momento. Bueno, continuemos entonces con lo que es la patogénesis bacteriana. Para hablar de patogénesis bacteriana, siempre me gusta como cuestionar al auditorio en el sentido de que cuando nos hablan de bacterias, lo primero que pensamos es algo malo. Pero no obstante, debemos de reconocer que las bacterias han sido parte importante de la evolución de la Tierra y han aportado elementos como el nitrógeno, el carbono, incluso en mayor proporción que algunas de las plantas terrestres, y adicionalmente fueron los primeros productores de oxígeno que fueron favorables para el desarrollo de seres y vidas superiores. Por otra parte, entonces nos vamos a ubicar en el contexto de la medicina humana el tipo de interacciones bacterianas que se pueden generar. Tenemos entonces unas que pueden ser benéficas y otras que van a ser perjudiciales. ¿A qué nos referimos con aquellas benéficas? Cuando hay, obviamente, como la palabra lo dice, un beneficio. En este punto es importante tener en cuenta que el microbioma humano o el humano como tal va a tener una gran cantidad de bacterias en diferentes áreas anatómicas, lo cual le va a permitir funcionar como microbiota normal y nos pueden servir incluso como barrera de protección ante otros microorganismos. En el caso de las interacciones perjudiciales, tendremos que hablar entonces ya cuando la bacteria se convierte en un patógeno oportunista, que generalmente serían aquellos microorganismos que pueden estar como microbiota normal y por algún cambio, ya sea ambiental, de pH, un traumatismo, un proceso de inmunosupresión o alguna enfermedad de base, van a tener la oportunidad de generar una invasión y por ende una infección y una enfermedad bacteriana. Y existen entonces aquellas bacterias que se consideran patógenas potenciales que por sí solas pueden afectar tanto individuos inmunosuprimidos como individuos inmunocompetentes porque tienen unas herramientas importantes que son los factores de virulencia. Entonces tendríamos que entrar a hablar de esos dos tipos de interacciones en términos grandes. Vamos a tener en cuenta en esas interacciones bacterianas, partamos de que hay una relación estrecha con otras especies de seres vivos. Ese tipo de relación se va a denominar simbiosis y los seres vivos que están involucrados en esa relación se van a denominar simbiontes. De allí se reconocen desde el punto de vista biológico y de interacciones comensalismo, mutualismo y parasitismo. Recordemos entonces las definiciones de cada uno de estos. ¿Qué es el comensalismo? ¿Cuándo hablamos de comensalismo? Cuando un microorganismo, que es el comensal en este caso, se va a beneficiar de la relación. El hospedero, donde él está, no se va a afectar ni negativa ni positivamente. Uno de los ejemplos en el humano para bacterias puede ser la gran cantidad de microbiota normal que vamos a contener, por ejemplo, a nivel de intestino. Por otra parte está entonces el mutualismo, el cual se define como la relación en la cual ambas partes van a recibir un beneficio. Son pocas bacterias las que encontramos haciendo esta función donde aparte de recibir el beneficio de nosotros, van a generar un beneficio para nosotros. En la fotografía se observa representada una bacteria que es del género Bacteroides, especie Fragilis, que puede estar involucrado en procesos de absorción a nivel nutricional para el humano. Y por otra parte, o finalmente, dentro de estas interacciones, el parasitismo como tal. Ese término se aplica para este tipo de microorganismos
que van a hacerle un daño al hospedador en el momento en que están interactuando. Allí ese parasitismo, entonces vamos a retomar nuevamente cuando hablamos de los patógenos oportunistas y también de los patógenos potenciales, lógicamente. Los patógenos clásicos del ser humano se consideran que generan esta interacción de parasitismo, se van a comportar de esta forma. Tenemos en la fotografía superior unas células del epitelio vaginal donde está representando bacilos gram positivos de tipo lactobacilos, y estos lactobacilos constan o hacen parte de la microbiota normal que tienen las mujeres a nivel de vagina, generando un pH ácido, y les va a permitir mantener una microbiota normal estable allí, protectora en cierta medida. Entre toda esa microbiota existe una bacteria que se denomina Gardnerella vaginalis. Este es un cocobacilo gram variable. Normalmente está allí como microbiota, pero cuando hay alteraciones como por ejemplo del pH o excesos como de duchas vaginales de alguna manera, estas bacterias, digamos las protectoras como los lactobacilos, empiezan a disminuir en proporción, permitiendo que Gardnerella crezca y se prolifere, generando invasión a las células del epitelio vaginal, causando fenómenos o enfermedades como vaginosis o entidades clínicas como vaginosis, e incluso en algunos casos más severos vaginitis. De allí que es importante que tengamos en cuenta dentro del contexto de patogénesis todos estos conceptos. Algo para aclarar es que en la medida que veamos en nuestro módulo la amenaza de Andrómeda, que veamos géneros bacterianos, revisaremos puntualmente ese proceso de patogénesis para cada uno de estos géneros y especies. Por lo pronto debemos de integrar todos esos conceptos. Parásito se define entonces como el organismo que vive en un segundo organismo y que generalmente, casi siempre, está haciéndole un daño al hospedador. El hospedador entonces es un organismo que alberga al parásito, y la patogenicidad hace referencia en resumen a la capacidad que tiene ese parásito para causarle daño al hospedador. Por lo tanto, la virulencia como término es ese grado de patogenicidad que tiene el microorganismo o el parásito de hacer daño al hospedador. Dentro de la patogenia en la infección bacteriana debemos de puntualizar algunos conceptos, parámetros y criterios allí. Cuando hablamos de patogenia, vamos a ubicarnos en el comienzo de un proceso infeccioso y los mecanismos que van a provocar la aparición de los signos y síntomas de esa enfermedad. Por lo tanto, vamos a considerar unas características de las bacterias patógenas. 1. ¿Qué tan transmisibles son? Si son por vía aérea o por ingestión o por inhalación o por contacto directo. La capacidad de adherirse a las células del hospedador. ¿Qué estructuras van a expresar? La invasión que tenga, la capacidad de invasión a las células y a los tejidos del hospedador. ¿Qué tan toxigénicas pueden ser? Y la capacidad para evadir el sistema inmune. Van a tener ciertas herramientas que les permite evadir el sistema inmune, entre otros elementos que ustedes ya revisaron en el contexto de la inmunología, como por ejemplo la mímica molecular o el mimetismo molecular. Y por lo tanto vamos a definir entonces y a tener muy claro la diferencia entre infección y enfermedad. Una enfermedad es el proceso que ocurre cuando la bacteria o las mismas reacciones inmunes que se desencadenan por la presencia de la bacteria dañan al hospedador. No necesariamente debe ser por parte de la bacteria únicamente, sino por la misma respuesta inmune que se puede exagerar a través, por ejemplo, de algunos superantígenos que se producen. Hablemos entonces de la transmisión y carga de inóculo como un factor determinante en la patogénesis bacteriana. Tengan en cuenta en este cuadro que les estoy señalando, vamos a encontrar diferentes bacterias o tipos de bacterias que van a tener diferentes vías de transmisión, y en este caso también hay que tener en cuenta la cantidad o carga de inóculo bacteriano con el que el humano se puede infectar. Por ejemplo, en el caso de Salmonella serotipo TIFI, al igual que Shigella y al igual que Vibrio cólera, que sean considerados bacterias gram negativas del grupo de enteropatógenos importantes, todas van a ser transmitidas vía oral por ingestión de algún alimento o agua contaminada. En este caso vamos a encontrar que para Salmonella serotipo TIFI la concentración capaz de generar una enfermedad infecciosa es una concentración de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia.
mientras que para especies de Shigella vamos a encontrar que las concentraciones son menores, con 10 o 1000, o sea, 10 o 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, el individuo se puede generar una infección. En el caso de Vibrio cólera vemos dos escenarios, ambos por transmisión vía ingestión o vía oral. Para que un individuo se enferme por Vibrio cólera debe tener o consumir una concentración bastante alta, 10 a la 8 unidades formadoras de colonias, mientras que en algunos individuos también el factor del hospedero o del huésped va a influenciar. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad cuando alguien tiene signos o síntomas de gastritis? Va a consumir estos tipos de antiácidos. Y al consumir este tipo de antiácidos lo que hace es generar un ambiente casi de pH neutro para favorecer la sintomatología, pero a su vez si ese individuo llega a entrar en contacto con el consumo de un alimento o agua contaminada con Vibrio cólera, la concentración o el inóculo bacteriano será muchísimo menor, de 10 a la 4. Por otra parte, tenemos uno de nuestros patógenos potenciales más importantes, sobre todo en nuestro medio y bastante prevalente en Colombia, Mycobacterium tuberculosis, el cual su vía de ingreso es inhalación, o sea, por aerosoles inhalados, y vamos a encontrar que para que genere una enfermedad con solo una colonia o 10 unidades formadoras de colonias, vamos a tener la probabilidad de generar o desarrollar la infección. Por otra parte, entonces, el parámetro de adherencia, las bacterias manejan o expresan dos tipos de elementos para hacer su adhesión. Tenemos aquí la membrana celular del huésped, ¿sí? Y vemos que hay unas proteínas expresadas en estas membranas celulares que sirven como receptores de diferentes tipos, como los pueden ver aquí. Aquí la bacteria está expresando los pilis o fimbrias, que son denominados pilis de adhesión, y en el caso de otras proteínas de superficie que les sirven para unirse. Entonces lo primero que hacen cuando llegan a adherirse o a colonizar o a generar el proceso de infección en una célula del hospedador es unirse a través de estos pilis de adhesión, y para hacer esa afinidad mucho mayor y generar una adhesión más fuerte, más estable, expresan entonces estas proteínas de superficie, las cuales tienen sus respectivos receptores. De esa manera comienza entonces el proceso de adherencia. Si seguimos desde ese proceso de adherencia, vamos a ver que algunas bacterias tienen una capacidad invasiva. Esa invasión generalmente se hace a través de sistemas de secreción. Hay diferentes tipos de sistemas de secreción o diferentes clases. Después de que la bacteria hace la adhesión, en este caso, algunas de ellas, este es un esquema que nos representa las bacterias gram negativas, especialmente de la familia Enterobacteriaceae, que además de hacerle el proceso de adhesión, tienen la capacidad de expresar un sistema de secreción que se denomina sistema de secreción tipo 3. ¿En qué consiste el sistema de secreción tipo 3? Tiene un aparato secretor, una especie de aguja que va a generar finalmente un canal o traslocón en la membrana de la célula del huésped. A través de esa aguja y de ese canal o traslocón va la bacteria a producir, a sintetizar unas proteínas que por el momento las vamos a denominar proteínas efectoras. Estas proteínas son capaces de incluirse en el citoplasma de la célula del huésped y generar su efecto, que puede ser tóxico o puede ser lítico. Por otra parte, tenemos que evaluar cómo algunas bacterias son capaces de evadir el sistema inmune. En este punto tenemos un ejemplo de una bacteria capsulada que lo que va a hacer es permitir que las proteínas o exactamente el factor H del suero se unan en la superficie de la cápsula, de esta manera interrumpiendo de alguna manera al factor C3b e impidiendo ese proceso de unión y en cierta manera generar un proceso de fagocitosis. Por eso se habla que las bacterias que expresan la cápsula tienen la capacidad de evadir el proceso de fagocitosis. Bueno, y ya para finalizar esta primera sesión de nuestra guía de aprendizaje, les voy a dejar y sugerir algunas consultas adicionales que deben de revisar y complementar. Deben de revisar los siguientes términos y conceptos, como por ejemplo, ¿cuántos tipos de sistema de secreción existen? Recuerden que son importantes para las bacterias, sobre todo en el proceso de patogénesis en el parámetro de invasión.
Mencionen la diferencia entre la definición de una exotoxina y una endotoxina. Es importante que tengan en cuenta y amplíen cómo están estas toxinas estructuralmente conformadas. Definan, por favor, qué es una biopelícula bacteriana. ¿Cuál es la diferencia entre infección y enfermedad? Ya con lo que han revisado hasta el momento pueden establecer una diferencia entre esos dos conceptos y definan qué es un portador asintomático. Para concluir, en este primer segmento vamos a tener en cuenta y a recoger todos los 4 aspectos que hemos revisado entre las generalidades bacterianas, como es la estructura bacteriana. Recuerden los componentes estructurales más importantes con cada una de sus funciones y efectos biológicos que puede tener en la interacción con el hospedador. A nivel de crecimiento bacteriano, precisamente las condiciones ambientales y esos factores y cómo se clasifican las bacterias frente al requerimiento de oxígeno, de pH o de temperatura. Vamos a tener en cuenta también a nivel de genética bacteriana cuáles son los principales procesos de transferencia de material genético, los cuales ya revisamos: conjugación, transformación y transducción. Y a nivel de patogénesis bacteriana, tener en cuenta los últimos elementos que mencionamos: qué tan transmisible va a ser un microorganismo, qué capacidad de herencia o de invasión va a tener este microorganismo, la capacidad toxigénica que tiene o los mecanismos o capacidades para evadir la respuesta inmune. Quiero dejarlos finalmente con esta frase que es tomada de Louis Pasteur: en la naturaleza el papel de lo infinitamente pequeño es infinitamente grande. Ya empezamos a conocer un poco todos estos pequeños microorganismos y miren todas las ventajas y la evolución que han tenido y lo que pueden adquirir para desarrollar y convivir tanto con nosotros como llegar a generarnos daño. La fotografía corresponde a la definen como una mariposa. Realmente es un medio de cultivo sólido y esto los dejo como para que tengan pie y puedan revisar el tema de diagnóstico o pruebas de diagnóstico de laboratorio. Es un medio de cultivo que nos está, a través de la siembra, han puesto una bacteria que se llama Salmonella, productora de ácido sulfídrico, y eso es lo que representa la parte negra de la mariposa, mientras que una bacteria utilizada como Escherichia coli lo que hace es fermentar la lactosa en ese medio cultivo y por eso se ve amarillo, y eso es algo parte del arte microbiológico. Muchas gracias.